Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Primera de Juan, por favor, todos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a orar, hermanos, por favor. Nuestro amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la vida, Señor, por este día, Padre. Gracias porque eres bueno, Señor, y nos extiendes de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tu bondad. Y es por tu gracia, Señor, que estamos aquí reunidos en esta mañana, Señor. Bendice, Padre, este servicio, que todo lo que se exponga, que todo lo que se haga, Señor, te glorifique, te exalte, te alabe, te honre, Señor. Porque solamente usted merece toda honra, toda gloria, Señor. Bendice tu palabra, Señor, bendice todo lo que se exponga. Lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amémonos unos a otros. ¿De dónde surge el tema, hermanos, de esta enseñanza del texto? Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Dice así la palabra: amados, amémonos unos a otros. El mandamiento de Dios, hermanos, es que nos amemos unos a otros. De que nos amemos unos a otros. El amor que el Señor nos muestra en su palabra, hermanos, va más allá de lo que comúnmente conocemos. Va más allá de amar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestra esposa, al que tiene hijos. Va más allá de aquel círculo más cercano a tu vida. El amor que viene en la Escritura no es como el amor que el mundo conoce. Amamos nada más a nuestro círculo más cercano, no. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí el Señor nos algo interesante que nos dice: amados, amémonos. No nos está preguntando si quieres ama al hermano, si quieres ama a tu esposo, si quieres ama a tu esposa. El mandamiento de Dios es que nos amemos. Ahora, el Señor no solamente nos dice, ámense. No solo es un mandamiento que viene en la Escritura, lo cual sería suficiente para obedecerle. Sería suficiente para decirle: Señor, está bien, voy a amar a mi hermano. Mas, sin embargo, Dios es tan grande en amor que no solo nos dice en su Escritura que nos amemos unos a otros, sino que nos ha dado ejemplo de cómo debemos de amarnos. Nos ha dado ejemplo de cómo debemos amarnos. Hay un texto, no lo busquen, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Posiblemente, hermano, hayas sido lastimado, hayas sido herido, te hayan fallado, te hayan lastimado en la vida, hermanos. Y posiblemente llegues a pensar: ¿cómo el Señor me dice que ame? ¿O cómo es que nadie me entiende? No sabe nadie el daño que me han ocasionado, que me han hecho, me han herido y me han hecho tanto daño en la vida. Pero ¿sabes algo? Cristo sí sabe qué daño te han hecho. Porque dice la Escritura: sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. El Señor Jesús fue tentado en todo. En la misma noche que el Señor fue entregado, sus amigos le dijeron que no lo iban a abandonar, mas sin embargo, todos le abandonaron. Incluso estando en la cruz, su padre le abandonó. El Señor lloró, él padeció tanto, lloró, durmió, hizo tantas cosas, y podemos ver a través de la Escritura que él también padeció. Emocionalmente padeció, moralmente padeció, espiritualmente padeció. Físicamente encontramos en la Escritura que recibió una corona de espinas, padeció. Por eso dice la Escritura que
dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Quiere decir que el Señor te comprende perfectamente. Sabe lo que estás atravesando. Mas, sin embargo, con todo este padecimiento que recibió el Señor, aún estando en la cruz, el Señor predicó del amor. La última enseñanza que el Señor nos deja, les dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Señor nos enseña del amor, y algo interesante, si el amor viene de Dios, escuche bien, si el amor viene de Dios, necesitamos depender más de Dios para poder amarnos. Cuando hay ausencia de amor, entonces está habiendo ausencia de Dios en nuestra vida. Porque Dios es amor, hermanos, amén. Yo no puedo decir amo a Dios y amo a mi hermano, y a un hermano sí y a otro hermano no. Eso no es amor. El amor viene del Señor. En la Biblia, hermanos, encontramos varios personajes que nunca aprendieron a amar. Nunca aprendieron a amar, y espero en el Señor que no sea algún caso de aquí. Nunca aprendió a amar. Vamos a ver un personaje en la Escritura, en Lucas capítulo 6, versículo 16. Lucas capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser ¿qué? El traidor. ¿Sabe algo, hermano? Judas nunca aprendió a amar. Muchos en esta vida se van a ir sin aprender a amar como Dios quiere que amemos. No aprendió a amar, siempre no habló sinceramente, su corazón y su acción hacia el Señor Jesús no era sincera. Mas, sin embargo, encontramos que no aprendió a amar. Y algo interesante, Judas pasó el mismo tiempo que Pedro, el mismo tiempo que Jacobo, que Andrés, que Juan, con el Señor Jesús. 3 años de ministerio. Y no aprendió a amar. No aprendió a amar a su Señor. Y algo interesante, que aún Judas, estando con el Señor Jesús, con la persona más noble, más amorosa, más humilde, no aprendió a amar. Hermanos, si no aprendió a amar al Señor Jesús, si no aprendió a amar al Señor Jesús, ¿iba a amar a Pedro? Hay un texto que dice, si no amas a tu hermano a quien has visto, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? Mas, sin embargo, Judas estaba cerca y estaba tan cercano del mismo Dios. Por eso es condenado, porque aún estando con el Señor Jesucristo, aún con todo eso traicionó al Señor. No amaba la obra. Estaba ahí, pero no amaba la obra. Mucho menos le interesaban los milagros de Jesús. ¿Cómo iba a amar a Pedro? No lo iba a amar. No aprendió a amar a su Señor. Mateo capítulo 26. Mateo 26, 14. Dice así la palabra. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. El 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No le importaba el Señor, hermanos. No te sorprendas. En la obra del Señor habrá gente siempre que no ama al Señor porque no es de Dios. No le interesa la obra porque no es de Dios. El Señor Jesús sabía quién era Judas, sí. Sabía quién lo iba a traicionar, claro. Pero nos deja un ejemplo a la iglesia que no todos son del Señor. No aman al Señor, no aman su obra y no les interesa amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Dice, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Una persona interesada, una persona corrupta, una persona hipócrita. ¿Qué me queréis dar para qué? Para entregar al Señor Jesús.
No amaba. Y estaba, ¿saben qué? Dice la Escritura, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, ¿qué dice? Buscaba oportunidad para entregarle. No dice cuánto tiempo, pero posiblemente pasó 2 años, o un año, un par de meses. Andaba con Jesús, con Pedro, le abrazaba y todo. ¿Saben algo? Judas comía con el Señor Jesús, predicaba con el Señor Jesús, iba atrás de Jesús, dormían juntos, porque el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando el Señor partía el pan, ¿saben quién tocaba parte del pan? Judas. Cuando tomaban la copa, la cena, estaba Judas ahí, mas sin embargo, no amaba al Señor Jesús. Ahí estaba, mas sin embargo encontramos que no quería nada con el Señor. Por favor, Mateo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, ¿qué dijo? Salve, maestro. Hipócrita Judas. Salve, maestro. Y le entregó con un beso. Qué terrible saber que hay Judas, pero así lo quiere el Señor. Dios lo permitió por algo. El Señor de un principio hubiera dicho, Judas, vete. Mas, sin embargo, lo dejó. ¿Para qué? Para que vean que la misericordia y el amor del Señor no hace excepción de personas, sino que a todos nos da la oportunidad de arrepentimiento de nuestra maldad. ¿Tuvo oportunidad Judas de arrepentirse? Sí, sí, tiene oportunidad. Y lo mismo sigue haciendo el Señor hoy. Sigue permitiendo que entre gente como Judas. ¿Para qué? Para que procedan al arrepentimiento. Hay una parábola de la cizaña y el trigo. Y Judas simboliza la cizaña. El versículo 15 de este mismo capítulo, Mateo 26, 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Sabe algo? Una persona como Judas, cuando hay ausencia de Dios, escuche bien, cuando hay ausencia de Dios, hay esencia de odio, de rencor, de amargura, de maldad. ¿Y sabe algo? Todas estas cosas en algún momento te van a ahorcar. Estas cosas no son de Dios. El odio, el aborrecer al hermano, la amargura, la envidia, son cosas que en tarde o temprano te van a ahorcar. No vas a ser feliz. Y lo encontramos en Judas, capítulo 27, 5. ¿Sabía usted que Judas murió antes que el Señor? Mateo 27, 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, está hablando de Judas, salió y fue, ¿y qué hizo? Y se ahorcó. Te van a ahorcar la vida, no vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque las cosas, el amor viene del Señor. Por eso dice la Escritura, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Judas no conocía al Señor. Por eso le entregó, hermano. No era del Señor. Por eso hizo lo que hizo. Primera de Juan 4:7. La última parte dice la palabra, todo aquel que ama es nacido de Dios, y que dice, y conoce a Dios.
Algo que debemos de saber como iglesia, hermanos, que delante de Dios un día seremos juzgados por separado. Así que no debes llamar como ama al hermano. No debes llamar como ama a aquel grupo de hermanos. Debemos llamar como Dios quiere que amemos. Delante del Señor estaremos por separado. Ahí no estará tu hermano, tu tío, tu sobrino, tu hermano. Nadie estará. Estaremos por separado y seremos juzgados. Y una de las cosas que Dios quiere y anhela en su iglesia es que por separado amemos como Él quiere que amemos. Así que si el hermano, la hermana es como es, no es justificable delante del Señor. Porque así como la salvación es personal, el amor también es personal. No tienes que andar siguiendo a nadie. Tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús, que nos ha dado muestra de cómo debemos de amarnos. Por favor, primera de Juan 5:12. A una sola voz todos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Tienes al Hijo de Dios en el corazón? Nuestra meta es Jesús, hermanos. Él es nuestra meta. El amor que el Señor quiere enseñarnos es a través de Jesús. ¿O encuentras en la Biblia que debemos de amar como los hermanos? No. Jesús es el camino. Jesús es nuestra meta. A Él tenemos que seguir. Sobre Él tienen que estar nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha dado mayor muestra. Si tú pones los ojos en un hermano, debo decirte que te vas a decepcionar. Tarde o temprano te vas a decepcionar. Mas, sin embargo, si los ponemos en Cristo Jesús, nunca te ha de decepcionar. Porque Dios es amor, hermano. Dios es amor. Así que no hay justificable porque eres como eres, porque Dios nos ha dejado no solo el mandamiento que debemos de amarnos, sino nos ha dejado ejemplo a seguir. Ejemplo a seguir. Y algo que también debo mencionarte. ¿Sabía usted que dentro de la Escritura los libros que más nos hablan de amor son Primera, Segunda y Tercera de Juan? Primera, Segunda y Tercera de Juan se escribieron en el año más o menos 90 después de Cristo. ¿Quién los escribió? El apóstol Juan. Él es el escritor, el autor es Dios. Él escribió sobre el amor. Lo interesante aquí es que aquel Juan que escribe sobre el amor, cuando el Señor lo llamó, también no sabía amar. Batalló para aprender a amar a los demás. Por favor, Lucas, capítulo 9. El mismo escritor que dice que Dios es amor y que nos debemos de amar unos a otros, vamos a ver quién era Juan. Lucas 6:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entregaron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. El 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y qué? Y los consuma. Fíjese qué está diciendo Juan, el mismo que esto lo escribió. Cuando dijo esto tenía como 30, 32 años Juan, estaba chamacón, como dicen, como su servidor, 30, 33 años. Fíjese qué dice, Señor, ¿quieres que mandemos, qué dice? Mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma. ¡Ah, qué amor! Un hermanito así. Y muchos así estamos. Que se muera. Voy a orar para que pase algo y demás. Hermanos. Lucas 9. Gracias, Dani. Por eso no me están siguiendo, ¿verdad? Así que otra vez. Lucas 9:54. Todos. Viendo esto, sus discípulos,
Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahí está Juanito, queriendo que descendiera fuego del cielo para consumirlos. 60 años después, ¿qué nos dice Juan? Fíjense qué nos dice Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. No quiere, Daniel. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué cambio, ¿verdad? ¿Qué hermano quieres? ¿El de los 90 o el de los 30 y tantos? No importa la edad, pero que ame como Dios quiere que amemos, hermanos. Amén. Eso es lo que importa. Dice aquí, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. ¿Había aprendido a amar Juan? Claro que había aprendido a amar. La vida, el Señor mismo lo capacitó, lo enseñó. ¿Cómo es que Juan aprendió? Con el tiempo. Con el tiempo fue instruido por el Señor, aprendió del Señor Jesús. El 9:55 de Lucas, el mismo 9:55, dice, entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¡Qué maravilloso! El Señor no vino para perder las almas, sino para que sean salvas por Él. Le está diciendo a Juan, oye Juan, te calmas. Juan tenía que aprender del Señor Jesús y ahí le da una lección y Juan se queda con la lección. Pero ¿sabe algo? Ahí mismo estaba Judas y Juan aprendió con el tiempo, mas sin embargo Judas nunca quiso algo con el Señor. Ahí mismo estaba Pedro, Judas y los demás apóstoles. Por favor, y es aquí donde muchos de nosotros estamos estancados, en Lucas 6:32, y que Dios quiere sacarnos de pues de esta condición, hermanos. Lucas 6:32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperéis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a quién, hermanos, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que, hermano, si tienes tienes el esposo más malvado, ámalo. Es lo que el Señor enseña, hermanos. Amén. No sé cómo sea, cómo te trate, pero el Señor quiere que lo ames. Amás. No sé, quizás se volvió ya tu enemigo. El Señor quiere que lo ames. O tu esposa se volvió tu enemiga y ya no te da de comer. Ámala. Ese es el orden del Señor, ese es el objetivo del Señor, que nos amemos unos a otros. Amén. Pero amarnos, hermanos, de verdad. Dios quiere que nos amemos y el amor tiene que surgir de aquí, mire, primero que nada de nosotros y el Señor. Y cuando nosotros amemos al Señor, entonces aprenderemos a amar a quien está a nuestro alrededor. Si no amamos a Dios, ¿cómo queremos amar, hermanos, a nuestro hermano? El amor viene de Dios, lo veíamos en un inicio. Así que, hermanos, debes de amarlo y amarla. Si tienes un hijo cruel, si tienes la vecina más escandalosa, ámala.
Y si no la vas a amar, hermanos, pues yo creo que no es el plan del Señor, respétala. Es posible que tengas en tu trabajo el compañero más soberbio. Ámalo también. Es lo que el Señor enseña, hermanos. Es lo que veo en la Biblia, que debemos de amar a nuestros enemigos. Pero es ahí donde a veces estamos estancados, hermanos. Dios quiere sacarnos de ahí. Quiere que prevalezca el amor porque Dios es amor. Si Dios está en nuestro corazón, entonces debemos de aprender a amarnos. Ese es el plan del Señor. Y hay un texto que dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Primera de Pedro, por favor, 3:9. Primera carta de Pedro, 3:9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso solamente lo puede hacer uno nacido de Dios, hermano. Uno nacido de Dios. Es complicado, sí, pero ahora le es posible en Cristo Jesús. Amarnos unos a otros. ¿Y sabe algo? Dice por ahí Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, versículo 23. El amor como tiene que ser sincero, hermanos. No porque sea tu esposo ahora le... No, tiene que ser sincero. Dice Colosenses 3:23, todos y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Si usted va a pedir una disculpa, si usted va a pedirle perdón a su esposa, si usted va a arreglar un asunto, si usted quiere reconciliar con alguien, tiene que ser de corazón, hermanos. No para entrar en el círculo y ser parte de, no. Tiene que ser de corazón. Eso es lo que dice la palabra, como para el Señor y no como para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Si no tienes en tu sentir el querer, no te sientes lastimado por haber ofendido a la persona, no lo hagas. Porque Dios lo sabe, hermanos. Debemos de hacer las cosas de corazón. Proverbios capítulo 25, versículo 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer pan. Y si no hubiese pan, si tuvieras un caldito ahí con tortillas hechas a mano, dale. Dale lo que tengas. Si tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, démosle de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Y aquí viene lo hermoso del Señor. Y Jehová te lo pagará. Qué hermoso, ¿no? El Señor nos lo va a pagar. Oye, pero te trató mal, déjalo. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de la gente? Oye, si te hace esto, hazle lo mismo. Muchos de nosotros nos han hecho daño, hazle lo mismo. Le comentaba a unos hermanos, hace un par de meses me cambié de casa y la persona no me devolvió mi depósito. Y me decía su hermano, oye, no le dejes acondicionada la casa, sí, vete. Le digo, no. Allá está el que nos paga por hacer el bien. El Señor, cada quien y el Señor. El Señor se encarga de nuestras cosas. Así que, hermanos, si quieres un galardón, debemos de aprender a amarnos unos a otros como el Señor nos ha amado también a nosotros. De la misma forma, amarnos unos a otros. La primera carta de Juan 4:20, por favor. Primera carta de Juan 4:20. Dice la palabra, si alguno dice, yo amo a Dios, a ver, me gustaría que todos, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios
a quien no ha visto. Amo al Señor que está en el trono, pero aborrezco a mi hermano. No es amor, hermanos. Amén. No es amor. Si amas al que está en el trono, si amas al que murió por ti, si verdaderamente tienes un amor genuino por Dios, vas a amar al hermano aún sea el peor hermano de la iglesia. Porque ese es el amor del Señor. Amar a vuestros enemigos, hasta ese grado nos lleva el amor del Señor. Dice Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, hermano. Amén. Amar al Señor con todo el corazón y amarnos nosotros como a los hermanos como a nosotros mismos. Es lo que enseña la palabra. Ahora, ¿cómo podemos aprender a amarnos? ¿Cómo va a aprender usted a amar a su hermano? Viendo el ejemplo de quién. ¿Y cómo vamos a ver el ejemplo de Jesús? A través de su palabra. Si usted quiere aprender a amar como Jesús, vaya a su palabra. Dice un texto, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. A través del Espíritu Santo, usando la Biblia, el Señor le va a dar discernimiento y entendimiento de cómo debe de amar a los demás. Pero es a través de la Escritura. Ya no está el Señor Jesús de forma presencial. Juan lo tuvo de forma presencial. Nosotros ya no. Nosotros ahora vivimos por fe, creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios. Y si fue inspirada por Dios, entonces me inquieto y me intereso en escudriñar de cómo debo de amar a los demás. Hay un ejemplo ahí. Hay mandamientos y hay ejemplos de cómo el Señor nos ha mandado a que nos amemos. Así que, hermanos, el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y podemos ver que puedes comer con alguien, convivir, te puede abrazar y no conocer de Dios. No te sorprenda cuando alguien te traicione. No te sorprenda cuando alguien te eche en cara las cosas. La Biblia enseña que el que no ama no ha nacido de Dios. No ha nacido de nuestro Dios. Así que no todo el que te sigue cree en ti y no todo el que te besa te ama, hermano. Acuérdate de eso. No todo el que te besa te ama. ¿Por qué? Porque no todos son nacidos de Dios. Y número dos, el que es nacido de Dios, hermanos, el que ya nació de Dios, es aquella persona que tiene a Cristo en su corazón. Pero tenle paciencia. Es nuevo en la fe, va creciendo en la fe. Por favor, quiero que veamos lo que dice Juan 9:56. Perdón, hay un pequeño error en la cita, pero hay un texto que dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Una persona que es salva en Cristo Jesús va a empezar a amar. No te desesperes, tengámosle paciencia. ¿Por qué? Porque sucede que va a tener el mismo pensamiento de Juan. Debemos de enseñarlo, debemos de capacitarlo en la Escritura. Mateo 26:50, por favor. 26:50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron ¿qué? Mano de Jesús y le prendieron. Una persona que traiciona a otra, hermano, lo más probable es que no sea nacida de Dios. Así que debes de tener discernimiento cuando una persona es nacida de Dios y cuando una persona es nueva en la fe. La que es nueva en la fe va a querer imitar al Señor Jesús. Es nueva y quiere aprender a amar. Por otro lado, una persona nueva está aprendiendo a perdonar. Está aprendiendo, Mateo 18:21,
amémonos unos a otros. Dice así el texto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué respondió el Señor, hermanos? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Yo creo que Pedro debe haber dicho, ni le hubiera preguntado al Señor. Porque el Señor nos deja claro ejemplo de que debemos de perdonar. Una persona que ama al Señor debe empezar a perdonar a sus enemigos. Debe de empezar a perdonar a cualquier persona que le hace una ofensa. Y número 3, la persona nacida en el Señor empieza a ayudar a los demás. Romanos 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor amistoso, con amor entrañable, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Ahora vamos a buscar en Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas, ¿qué? Le han cegado los ojos. Y número 3, y con eso cerramos, hermanos, el que ama con amor fraternal es aquella persona que ha sido transformada en Cristo Jesús. Aunque le hacen, se lo deja el Señor. Aunque le dicen lo que le dicen, se lo deja el Señor. Aprende a amar a sus enemigos. Incluso los ve como amigos. Jesús, ¿qué le dijo a Judas? Lo llama amigo. Vemos que Jesús para Judas no era su amigo, mas sin embargo Judas para Jesús era su amigo. Un amigo que verdaderamente le amaba, hermanos. Así que ese es el mensaje de esta mañana. Por favor, en el mismo capítulo, 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7, y con eso cerramos. A una sola voz, 2 textos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Amémonos unos a otros como Dios quiere que nos amemos. Así que esa es la enseñanza, hermanos, que de verdaderamente nos amemos como Dios quiere que nos amemos. Amén. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración y de esa forma quedamos despedidos. Nuestro amado Dios, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Porque eres amor, Señor. Porque nos has dado ejemplo de cómo debemos de amarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor. Tenemos pruebas, tenemos luchas. Y muchas veces, Señor, no somos el cristiano que tú quieres que seamos. Pero ayúdanos, fortalécenos. Quita toda barrera que evita, Señor, que nos abracemos, que nos amemos genuinamente, sinceramente, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, y que el amor en esta iglesia prevalezca, tal y como Cristo, tu Hijo amado, nos ha mostrado a través de tu palabra. Llénanos de tu gracia y de tu bondad. Nos ponemos todos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús.